Artículo 37. El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos. 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual se tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario. 6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento. Sección segunda, jóvenes, artículo 39. El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Sección tercera, movilidad humana. Artículo 40. Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará, entre otras, las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privados de su libertad en el exterior. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones en el Ecuador. Protegerá a las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. Vamos a empezar. ¿Qué piensa usted sobre los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos es un beneficio que se adquiere cada ciudadano en su ciudad o país natal. De acuerdo a los derechos humanos, las personas pueden tener una mejor calidad de vida. Nuestra pregunta es si en el país en el que usted residió por un tiempo, los derechos humanos se respetaron allá y fueron iguales que acá. Bueno, pero eso debe depender de acuerdo a si usted es ciudadano, porque para ir a emigrar a un país usted no puede tener los mismos beneficios que una persona que sea residente allá. Entonces debemos contar con los papeles adecuados para tener un servicio adecuado cada persona. Ya. ¿Y de qué país viene? Vengo de España. ¿Cuánto estuvo ahí? Artículo 43. El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral, la gratuidad de los servicios de salud materna, la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. Está frío el arroz de... ¿Qué quieres que te caliente? Está frío, güey, ¿qué te pasa? ¿Quieres que venir rápido? Yo vengo a la hora que a mí se me da la gana. Si te bañas demorándote, ¿cuánto? Y a vos qué te importa, Yo no te tengo por qué me da la te gana. molestes, cada rato. ¿Qué? No me molestes. Adolescentes y la juventud tenemos derechos. Todos los niños tenemos derecho a La vida. derecho a la educación, derecho a la alimentación. ¡Qué rico! Todos los niños tenemos derecho a La protección. Los niños también tenemos derecho a la libertad, a una identidad,
al agua. Está rica. Entonces todos los niños tenemos ¡Los mismos derechos! Agua de limón, vamos a jugar. El que se queda solo, solo se quedará. ¡Bravo! El Estado garantizará el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo se llama? Paola Char. ¿Tiene familia? ¿Y cuántos miembros son? Sí las tengo, somos 4. ¿Dónde vive? En Mulalillo. ¿Hace qué tiempo tiene su discapacidad? Más o menos 1 año. ¿Cómo hace para poder sobrevivir? Bueno, gracias a Dios, yo ya trabajé antes y me ahorré y puedo tener más o menos para no sufrir económicamente. ¿Cuál es su criterio y puede soportar su discapacidad? Mi criterio es que qué felices son los que viven sanos, y yo soporto. A veces tengo mucha tristeza, mucha melancolía, a veces me pongo a llorar y otras recapacito y me pongo tranquila para no hacer sufrir a mi familia. ¿Cuál es exactamente su discapacidad? Tengo un tumor cerebral por el cual me he quedado, tengo muchos desmayos, tengo mareos, no puedo trabajar, me duele mucho la cabeza cuando me canso, cuando tengo mucho sufrimiento, cuando tengo inquietudes, cuando tengo iras. Y no tengo estabilidad para caminar bien. Tengo que sostenerme en mi andador. ¿Sabe cuáles son sus derechos? Más o menos, sí lo sé. Mencione los que conoce, por favor. A ver, especialmente tengo derecho a la salud, tienen que atenderme de por vida, darme los medicamentos gratuitos en los hospitales públicos, y cuando no las hay, bueno, tengo que comprar para poder estar bien. ¿Sabía también que usted tiene rebaja en el servicio de transporte? Sí. También tiene rebajas en el pago de impuestos tributarios. Bueno, sí, también lo sé. El derecho a un trabajo de acuerdo a su habilidad y potencialidades, tanto en entidades públicas y privadas. También tiene derecho a un albergue si no dispone de una vivienda propia. También un derecho al buen trato y la no discriminación de parte de la sociedad. Obtener créditos con rebajas de acuerdo a su situación económica. Tiene derecho a que sus familiares que le atiendan reciban una capacitación. Y también, cuando exista algún abandono o abuso de parte de sus familiares que lo cuidan, las leyes lo sancionarán. ¿Qué piensa sobre estos derechos? Me parece muy bien. Yo creo que el gobierno está haciendo lo mejor, porque casi nunca ha habido esa protección para las personas que sufren de discapacidad. Especialmente el que dice que la ley sancionará a los familiares que lo abandonan, me parece excelente. Mi nombre es Manuel Chiquez. ¿Tiene familia? ¿Cuántos miembros son? Somos 5 miembros familiares. ¿Dónde vive? En el barrio Rumipamba Central. ¿Hace qué tiempo tiene su discapacidad?
Más o menos de 15, 18 años. ¿Cuál es su discapacidad? ¿Me podría describirla? Mi discapacidad es física porque yo tuve un accidente en la construcción. O sea, como yo en ese caso, más antes no era el seguro social obligatorio, entonces no podía yo, ¿cómo le digo?, tener alguna ventaja, trabajar o alguna cosa de algún seguro. Entonces, como no tenía el seguro, era trabajador independiente, entonces ya me quedé así. Y no tenía las posibilidades en este caso para poderme hacer un tratamiento y volverme a rehabilitar de mejor manera o quedarme normal. ¿Cómo hace para poder sobrevivir? Bueno, en esta parte yo quisiera también agradecer antes, que era el señor vicepresidente de la República, licenciado Lenín Moreno, es el que nos dio la facilidad para nosotros poder, como discapacitados, salir adelante. Caso contrario, no hubiera habido, porque ningún presidente anterior que haya existido ha tenido la voluntad de decir vamos a luchar con los discapacitados. Nunca, ningún presidente. Entonces llegó él en buena hora con el presidente Correa que está ahora. Es lo que nos ha ayudado y nos sigue ayudando para nosotros los discapacitados poder seguir adelante y poder trabajar, en este caso como mi persona. Yo estoy trabajando en parte para el municipio, para el GAP de aquí del Cantón Salcedo. ¿Cuál es su criterio y cómo puede soportar su discapacidad? Bueno, eso sí que es una grave lucha, ¿no? Porque del día que yo tuve el accidente me quedé en silla de ruedas, estuve 3 años haciéndome rehabilitación en la ciudad de Quito, en una fundación. Entonces de ahí me vine a salir poquito a poquito, saliendo, y en el estado que hoy ando con 2 bastones, no muletas, pero son bastones que me ayudan para poder caminar. Caso contrario, igual yo no puedo caminar. ¿Sabe cuáles son sus derechos? Bueno, parte de los derechos que hemos leído lo aplicamos, por ejemplo, en los servicios, no en los servicios básicos, porque yo hasta ahora no ocupo ningún servicio básico que me hagan los descuentos. Yo pago normalmente, como cualquier persona, los servicios que yo utilizo, sea teléfono, luz, agua potable, todas esas cosas. Entonces en eso no, solamente lo que aplicamos nosotros es, por ejemplo, en transporte, ahí sí nos cobran el 50% que está estipulado en la ley. Para que usted tenga conocimiento más amplio sobre los derechos que tienen los discapacitados, quisiera pronunciarles algunos. Como por ejemplo, deben proveerles medicamentos gratuitos en los hospitales públicos, tiene rebaja en el pago de impuestos tributarios, derecho a un trabajo de acuerdo a su habilidad y potencialidades, que por lo que vemos sí se ha cumplido. Sí. Derecho a tener un albergue si no dispone de su vivienda. Si está en capacidad de estudiar, tiene derecho a la educación, disponer de becas y apoyo económico. Derecho al buen trato y no discriminación de parte de la sociedad. Obtener créditos con rebajas de acuerdo a su situación económica. Tiene derecho a que sus familiares que le atienden reciban una capacitación. Y también en el caso de que sus familiares le abandonen o no se hagan cargo de usted o no le cuiden como es debido, la ley lo sancionará. Bueno, todas esas cosas se ha cumplido. Por ejemplo, en lo que no se ha cumplido es que porque todavía la ciudadanía es renuente a las personas con discapacidad. En la calle siempre nos dicen y nos dirán, yo me imagino, porque no va de haber ese cambio, dice ya va ese patojo. Entonces, bueno, eso nosotros estamos acostumbrados y no nos resentimos, porque en realidad somos lo que ellos nos dicen, nada más. Porque si fuera de lo que nosotros dijéramos, fuera muy distinto. Entonces las cosas no son así. Ya, en lo que se llama medicina, en verdad, este presidente sí a las personas con discapacidad nos está ayudando. Yo en mi caso hablo por mi grupo, yo pertenezco a una organización de discapacitados. Yo soy directivo de una organización aquí en el Cantón Salcedo, que se llama la Asociación de Discapacitados Mercedes de Jesús de aquí de nuestro cantón. Entonces, yo como directivo sí les llevo a mis compañeros, nos vamos, nos atienden en el hospital como es debido. No tengo por qué quejarme de las cosas que hacen, pero hay personas con discapacidad que aprovechándose de esa situación
alteran el orden en los servicios públicos, es muy diferente, pero son muy esporádicos las personas esas que no tienen esa educación, yo qué sé, para ir y poder pedir de favor, porque tenemos que ser primero educados para que de ahí nos vengan a respetar, caso contrario no lo podemos hacer. Pero si hay personas de esa naturaleza, abusándose de su discapacidad, quieren hacer lo que les da la gana. Mil disculpas por esa expresión. Muchas gracias por su aporte. Artículo 50. El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna. Artículo 51. Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho, declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad, contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad, la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas, recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. Buenos días, nos encontramos aquí en la Policía Nacional del Cantón Salcedo con señores. Policía Chauca, Policía Escudero Cristo. ¿Nos podrían decir qué piensan acerca de qué son los derechos humanos? Bueno, primeramente, los derechos humanos lo tenemos todos, ya que es un derecho que todas las personas al nacer tenemos. Bueno, los derechos humanos los respetamos cabal como dice la Constitución actualmente vigente, y podríamos decir que los derechos humanos es la base más importante para que todas las personas seamos iguales, no haya ninguna discriminación. ¿Cree usted que el gobierno actual cumple con los derechos humanos que hace cumplir a los ciudadanos? Bueno, el gobierno, mediante los funcionarios públicos que nos encargamos de cumplir los derechos humanos, al parecer sí cumple con la normativa de hacer cumplir los derechos humanos dentro del territorio nacional, sea personas extranjeras o nacionales. ¿Cree usted que existe una discriminación para las estudiantes que quedan embarazadas? Actualmente no, porque toda mujer tiene su derecho, que es del embarazo, tiene igual un momento que empieza su estado de gestación, se vuelve una persona vulnerable, tiene su derecho a su estado de gestación, después del parto igual tiene su derecho a lactancia, y en este momento en instituciones privadas, públicas, lo que es Policía Nacional, bomberos, ejército, ya no hay ningún tipo de discriminación. Toda mujer tiene ahorita el derecho libre de ser madre sin ninguna discriminación. Y en cuanto al ámbito educativo, ¿usted cree que existe una discriminación hacia esta mujer que está embarazada? No. De pronto puede haber entre compañeros alguna discriminación, pero la mujer que está en estado de gestación tiene el amparo que es su derecho. En cuanto a las personas con discapacidad que prestan sus servicios, o sea, que trabajan, ¿qué derechos tienen? ¿Los mismos? Tienen los mismos derechos, sino que su atención es más vulnerable. ¿Cree que su trato es diferente? Claro, es diferente, tiene que ser más atendida. Es la doble atención, como dice el gobierno en la Constitución. ¿Cree usted que las entidades públicas hacen cumplir los derechos para las personas mayores de edad? O sea, adultos mayores me refiero. Claro, como dice ahora el gobierno mismo, ¿no? que los adultos mayores tienen derecho a un trabajo, y donde las empresas privadas y públicas pueden tener personal de ese tipo, ¿no?
de adultos mayores. En cuanto a personas que ustedes toman, digamos, privadas de su libertad, ¿qué derechos tienen? Bueno, como nosotros nos amparamos cuando nosotros privamos de la libertad a un ciudadano, tenemos el artículo 173. Es lo que tienen, antes de privarle de la libertad al ciudadano, se le lee primeramente los derechos constitucionales, lo que sea permanecer en silencio, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada telefónica, el cual son los derechos constitucionales que nosotros leemos a las personas antes de privarle de su libertad. Y a los jóvenes, cuando se encuentran, digamos, tomados en las calles y pelean por situaciones diversas, ¿qué medidas toman ustedes? Primeramente es el trato de verbalizarlo con ellos, tomar contacto y de la mejor manera pedir el favor que se retiren de las vías públicas, ya que no pueden libar en la vía pública. Caso contrario, se les procede a su detención, que es una contravención que está estipulada en el COVID. Y en cuanto a los jóvenes que se encuentran tomando, empiezan a tomar muy corta edad, ¿usted qué piensa acerca de eso? Bueno, como dice usted, ahora en esta temporada hay muchos casos, ¿no? Hemos tenido nosotros como miembros policiales, muchos casos que hay desde cortas edades, se empiezan con sus vicios, que es la droga, el alcoholismo, el tabaquismo. Entonces nosotros como miembros policiales tenemos departamentos, así como ahorita se encuentra DINAPEN. DINAPEN se encargan todo de los procedimientos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué medidas toma la DINAPEN? La DINAPEN toma las medidas, no les puedo explicar así exactamente, pero más o menos de lo que ellos toman procedimientos, aunque les guían con los padres, les llevan las capacitaciones a los padres, a los niños, para que, traten de salir de esos vicios y puedan volver a ser una normalidad, ser un niño como debería ser. ¿Cree que en la actualidad se da todavía el maltrato intrafamiliar, sea para hijos o para incluso la mujer? Claro, el maltrato intrafamiliar no se trata solo de los hijos y mujer, también es del hombre. O sea, una familia es todo, padre, madre y hijos. Y en la actualidad sí, todavía hay el maltrato intrafamiliar. ¿Cree usted que el actual gobierno está haciendo algo por erradicar la violencia contra la mujer? Sí, las medidas de las medidas que está tomando el gobierno mediante las leyes son más drásticas. Antes era, por ejemplo, una violencia intrafamiliar, la persona agresora era 1 o 2 días de prisión, ahora es de 30 días en adelante. Depende de la agresión que sufre. Depende de la agresión y los días de incapacidad que sufre. Mediante eso pues es la sanción que dan ahora las leyes mediante el gobierno. Muchas gracias. Artículo 52. Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores.